Hola, buenos días a todos. Perdón un poco la demora. Bueno, los que entraron primero sí les mandé el mensaje de que ibas regresar en 10 minutos. Bueno, em, nada más preguntarles que si tengo algún problema con el audio, pues me avisen con el micrófono. Y también hacer la aclaración de que estos datos que ven en pantalla son la continuación de lo que comentamos un poco la semana pasada. Entonces, la semana pasada comentábamos de la decisión de una paciente, la decisión de ustedes, de evaluar a una paciente con ruptura prematura de membranas de inicio reciente o una que tenía trabajo de parto de larga evolución. Digamos, lo que comentábamos que era lo que se decidió en la situación que les puse, fue evaluar primero a la paciente de trabajo de parto de larga evolución. Ahora, cuando menciono de larga evolución, no quiere decir que necesariamente que esté prolongado. Eso, pues, necesitan otros criterios para determinar si un trabajo de parto está prolongado o no. Más bien quiero decir que es un trabajo de parto que ya tenía, pues, mucho tiempo de haber iniciado. En ese sentido, los datos que les pongo son los datos de la continuación de esa paciente con trabajo de parto de larga evolución, y es lo que ven en pantalla. Entonces tenemos que, si es una nota de urgencias, y bueno, más bien es un bosquejo, no es la nota como tal, aunque digamos, también una de las cosas importantes es que algunos de los datos fueron modificados para que sean comprensibles de mejor manera. Pero bueno, tenemos que una paciente de 22 años, gesta 2, parto 1, se presenta acompañada de familiar a urgencias de esta unidad por presentar aumento de la actividad uterina desde el día de ayer. Cuenta con los siguientes antecedentes de importancia. Entonces, algo muy importante, haciendo un paréntesis de la lectura, de las notas de urgencias, es que son más breves, son más concisas, en las que únicamente se nota como los datos más relevantes. Entonces, en ese sentido, ¿qué les iba a decir? Sí, digamos como del interrogatorio de antecedentes, se le da mucha prioridad a los personales patológicos en cualquier área que les vaya a tocar rotar. En este caso, también a los ginecobstétricos, porque pues finalmente estamos hablando de área de obstetricia, entonces esos también son relevantes. Y en ese sentido, cuando hacen el interrogatorio de antecedentes para una nota de urgencias, no quiere decir que los otros tipos de antecedentes, o sea, los personales no patológicos o los heredofamiliares, no sean importantes, pero digamos con frecuencia se omiten o se suprimen, digamos como para darle un poco más de velocidad, por así decirlo. Digamos, tal vez hayan escuchado o leído comentarios en redes sociales y sobre todo en manera de chistes o de memes en los cuales, por ejemplo, la situación de la cual se hace burla más frecuentemente es el interrogatorio de cuántos focos tiene la casa de un paciente que acude a urgencias por infarto. Entonces, más o menos para ilustrarles esa situación de qué se preguntan en urgencias, como les decía, con más frecuencia son estos, los personales patológicos y pues los que sean dependientes del área. Aquí estábamos hablando de los ginecobstétricos. Si quisieran evaluar, por ejemplo, un lactante, también le preguntarían los antecedentes perinatales, entre otras cosas. Pero bueno, entonces ese era el paréntesis que hago sobre por qué nada más están estas dos categorías. Y bueno, esta paciente, sus personales patológicos, al menos los de interés están negados, y es importante, digamos, hacer explícito que niega de estas categorías. Luego tenemos ginecostétricos, tuvo menarca a los 13, es regular, eh, de baja cada 28 y le dura 5 días el sangrado.
Número de parejas sexuales, 1. Inicio de vida sexual activa a los 17. Enfermedades de transmisión sexual negadas. Fecha de última menstruación, el 23 de diciembre del 19. Se le hizo Papa Nicolau de manera reciente y no se han hallado datos patológicos, o sea, hallazgos de malignidad. La paciente se hace autoexploración mamaria y pues no se ha encontrado nada. Y método de planificación familiar anterior, antes del embarazo, no tenía. Y bueno, todavía no decide uno después del embarazo. El interrogatorio comenta dolor intenso tipo obstétrico y aquí el comentario cuando se menciona que es tipo obstétrico es un dolor en hipogástreo que se irradia a zona lumbar y hacia las piernas, especialmente hacia la zona lumbar. Y también algo muy importante es que es un dolor pulsátil. Esta paciente niega que haya tenido salida de algún contenido por la vagina y, digamos, la exploración está inquieta, tiene una expresión muy evidente de dolor. Piel y mucosas están de buen color y de buena hidratación, lo que sugiere que un estado de deshidratación o de bajo gasto cardíaco, de anemia, incluso de choque, todos esos pues son poco probables. Luego tenemos que se midió la altura del fondo uterino de 33 centímetros, las contracciones uterinas las tiene 3 cada 10 minutos y duran más o menos 40 segundos de duración. El feto está longitudinal, cefálico, con dorso lateral izquierdo. Esos son los hallazgos que se anotan en las maniobras de Leopold. Luego tenemos que en el tracto vaginal se encuentra un cervix con 7 centímetros de dilatación, 80% de borramiento, membranas íntegras. El guante al extraerlo arrastra moco con sangre en escasa cantidad. La cabeza fetal está en primer plano de Hodge y aquí lo importante es que ustedes quisieran sacar el bishop de esta paciente, que no lo vamos a sacar. Los otros datos que faltan, que son posición y consistencia, se asumen que que es una posición anterior y una consistencia blanda. Y digo asumen porque con semejante borramiento, digamos, con este porcentaje de borramiento, el cervix apenas mide como medio centímetro. Pues ya no se puede distinguir exactamente en qué posición está, y tampoco muy bien la consistencia. Les digo que a que se asumen que están anterior y blando, pero si ven alguno de estos datos próximamente, cuando hay mucho borramiento, pues ya ni siquiera se considera como hacer uso de posición o de consistencia, digamos, como tal. Pero si sí lo hicieran, pues serían esas. Tenemos que el ultrasonido que se hace en urgencias es un ultrasonido breve en el cual únicamente se destacan los hallazgos intrauterinos más importantes. En este caso, el primero de ellos es que hay un feto único vivo, significa que pues, no es un embarazo gemelar ni nada por el estilo. Con frecuencia cardíaca de 150, o sea que está dentro del parámetro. Longitud femoral de 7.5 centímetros, que corresponde aproximadamente a un feto de 37 semanas. Entonces, este feto, de hecho, debería tener 38.6, está poco pequeño, no pequeño a un grado patológico, eso sí, digamos, necesitaría tener un tamaño todavía menor. Em, ¿Cómo se llama esto? Entonces, este feto, pues, como les digo, no está exactamente en un rango de restricción de crecimiento intrauterino, pero sí está ligeramente más pequeño que lo que debería estar para su edad. Pero bueno, luego tenemos una placenta corporal anterior grado 3 y un índice de líquido amniótico de 13. Digamos que esos ambos datos, si no se mencionan más de ellos, pues digamos son como de buen pronóstico. Todo documento de obstetricia es necesario tener algún tipo de historial obstétrico, y es más o menos el que ven en pantalla. Tenemos que esta paciente tuvo gesta previa hace un año, resolución por parto pretérmino, secundaria ruptura prematura de membranas de 35 semanas de gestación. El neonato pesó 2.300, requiere un ciclo de ventilación a presión positiva y se da de alta con la madre. Ahora un comentario, digamos, muy particular es
tal vez llegan a ver, digamos, como este tipo de situaciones. Y es que un feto de 35 semanas, se recomienda que por lo menos se quede en observación, en lo que llega a la semana 36, y una vez que llega a la semana 36, pues se puede egresar. Eso es lo que se recomienda, digo. No es sinónimo la recomendación a que sí se cumpla. Y bueno, ese es uno de los puntos que ven aquí en pantalla. O sea, con 35 semanas, a pesar de todo lo que tuvo, que no fue mucho hasta cierto punto, se dio de alta con la madre. Entonces, bueno, si llegan a observarlo, situaciones parecidas, pues ya les tocará verlo después. Pero bueno, continuando con el historial obstétrico, esta paciente en esta gesta acudió a 6 consultas prenatales. La primera fue en el primer trimestre, en la semana 9, se hizo 3 ultrasonidos, en la cual le dieron el reporte de que su embarazo estaba progresando sin complicación, y a propósito de eso, pues tampoco tuvo infecciones, ni de vías urinarias, ni del tracto genital. Pesaba 60 antes de embarazarse. Comenta que se aplicó vacuna contra tétanos y contra influenza. También le indicaron ácido fólico y sales de hierro, que los laboratorios salieron normales, según el comentario de otro médico, y su tipo de sangre es O positivo. Eh, los hallazgos de ultrasonidos previos, como les decía la semana pasada, los que estuvieron en aquella ocasión, eh, lo que se rescata, digamos, más importantemente es la fecha probable de parto y la edad gestacional. El objetivo de rescatar estos dos parámetros es reconocer que la fecha probable de parto tiene una correspondencia entre todos los reportes, o sea que digamos que la variación entre todos ellos no es mucha, y es lo que ven en pantalla, o sea, es variación de pocos días entre reportes. Y también lo otro importante es hallar que tengan una buena correspondencia con la fecha última de menstruación, que tampoco tengan demasiada variabilidad en lo que reporta en la ecografía con lo que se estima por fecha de última menstruación. Entonces, de ahí es su utilidad. Tenemos que esta paciente pesa 67, y aquí lo importante es que esta paciente no alcanzó la meta de peso, pues sí, básicamente el objetivo de ganancia de peso para una paciente con su IMC. Eh, Ahora, el hecho de que no haya ganado suficiente peso no se traduce en que el feto va a tener restricción de crecimiento intrauterino o un desarrollo patológico. En ese sentido, este feto, aunque sí está algo más pequeño de lo que debería estar para su edad gestacional, digamos, la diferencia no es muy grande, o sea, no se puede considerar esa diferencia todavía patológica. En ese sentido, una ganancia de peso inadecuada, este, digamos, más que ser determinante por sí solo, es un factor de riesgo, de tal manera que esta paciente, o mejor dicho, el feto, pudo haber desarrollado restricción de crecimiento intrauterino en conjunto con algún otro factor de riesgo, pero bueno, como les decía, no es necesariamente sinónimo este, un bajo peso ganado a que el feto también no va a desarrollarse bien. Luego tenemos pues los signos vitales están normales. Entonces esta orientación, la diferencia respecto a otras es que va a ser un poco más orientativa, no significa este, que esas preguntas no deban responderse, pero si conocen la respuesta o si quieren sugerir algo que pueda responderlas, pues coméntenlo, si no, de todas maneras, se les voy a comentar después. ¿Alguien quiere responder la primera pregunta, por ejemplo? Entonces,
¿Qué actividades se hacen en el área de labor o qué medidas se toman? Medición de contracciones y frecuencia cardíaca fetal. Sí, son dos y son importantes las que menciona el compañero en el chat. Hay más. Mantener hidratada y no prolongar el ayuno. Em, Más o menos, bueno, la de hidratación, eso sí, es como bien claro, aunque no entiendo muy bien en esto de no prolongar el ayuno. Mantener dieta adecuada, bueno, ya en la fase activa, sí es más o menos frecuente que se recomienda a los pacientes si estar en ayuno. Ahí, digamos, de ahí que la mayor parte de las recomendaciones en el consumo de alimentos se hagan cuando la paciente está en fase latente todavía, digamos, porque en fase latente, pues se puede esperar que va a faltar algo de tiempo en lo que la paciente termina de dilatar, pues digamos que es más que nada ese tiempo en el que si la paciente quiere comer algo, que lo haga ahí. No quiere decir que en la fase activa no se puede hacer, pero menos es más o menos común que sí se les dé ayuno a casi todas. Este, Ay, perdón. Bueno, pues lo más importante, como les decía, las contracciones y la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, son dos datos que ustedes utilizan para vigilar el trabajo de parto, que esté yendo bien, pero hay más datos que deben prestarle atención o vigilarlos durante un trabajo de parto. Ya llevamos dos, hay más. Podría entrar lo de los signos de alarma. Eh, ¿Cómo te imaginas que entran? Temperatura, presión, acúfenos. Mm, sí, hasta cierto punto. Hay un montón de signos de alarma. Este, en general, los signos de alarma, pues digamos como que pues es más la vigilancia del personal del área de labor. Eh, digamos como que se obvian hasta cierto punto una vez que la paciente ya está hospitalizada, porque se espera que sí se puedan reconocer pues por los que están ahí dentro. Eh, Porque tal vez, no sé si ustedes lo estén obviando o si no lo conozcan o algo por el estilo, pero
Hay cosas con las que vigilan el trabajo de parto que, este, digamos, am, son las maneras, pues, o sea, sí, partograma, de hecho, sí. Bueno, ¿quieres continuar con algo de tu comentario? Porque si no, me voy a empezar a hacer bolas. No, bueno. De lo más importante que hacen en el área de labor, que parece muy evidente por sí solo, no sé si por eso no lo quieren responder o algo así, pero es vigilar el trabajo de parto, es lo más importante. Ahora, el decirles que hay que vigilar el trabajo de parto en el área de labor es muy ambiguo. Entonces, ¿de qué manera lo vigilan? Pues tienen que poner atención o prestar vigilancia a ciertos parámetros. Como les decía, ya llevamos dos, contracciones y frecuencia cardíaca. Aparentemente el más importante de todos los parámetros es la dilatación. Entonces, digamos como que es el primero al que tienen que prestarle atención. La dilatación, las contracciones, frecuencia cardíaca fetal, signos vitales de la madre. Cuando menciono signos vitales de la madre son todos. Es frecuente, pues, que en pacientes embarazadas se tenga como este temor, tal vez un poco, este, eh, amplificado, por así decirlo, de que desarrollen algún evento de preeclampsia, pero digamos el prestar atención no únicamente a la tensión arterial, es un poco inadecuado. O sea, las pacientes embarazadas pueden desarrollar, además de preeclampsia, muchas otras cosas. Por eso les decía, como de signos de alarma, pues hay un montón. Pero a grandes rasgos, les digo, signos vitales de la madre también se vigilan. El descenso fetal también es una de las otras cosas que se van a vigilar en el área de labor. Entonces, a grandes rasgos, al mencionar que se debe hacer vigilancia del trabajo de parto en fase activa, son estos 5 parámetros que les comento: dilatación y borramiento, contracciones uterinas, ¿cómo se llama esto? Signos vitales de la madre, frecuencia cardíaca fetal y el descenso de la presentación. Todos estos datos son datos que el partograma tiene casillas para llenarlos, y de hecho el partograma tiene casillas para llenar más cosas. Dependiendo de la situación, pues puede ser que amerite que llenen alguna de esas otras. Por ejemplo, de las que destacan más de las casillas, que pueden llegar a llenarse o no, es la casilla de uso de oxitocina. Si se hace una conducción artificial del trabajo de parto, pues se llena. Eh, bueno, entonces sobre la vigilancia del trabajo de parto, dolor, o sea, el dolor, ¿cómo que cuál es la media y cuándo se debería de tratar? No entiendo muy bien la pregunta bueno, cuando te refieres a cuál es la media. Todas las pacientes, bueno, no todas, pero la mayoría tienen un dolor intenso, y te los describo en términos, bueno, realmente la escala visual analógica es cualitativa eminentemente. Digamos, como poner parámetros de leve, moderado, intenso, pues es solamente amplificar esa escala cualitativa. Este, en general, cuando se menciona intenso, es más bien un dolor como del 7 al 10 o del 8 al 10. Y realmente no se trata el dolor. Casi ningún analgésico está indicado para las pacientes embarazadas, o prácticamente, bueno, pacientes embarazadas en trabajo de parto. Uso de AINES es riesgoso para el feto, pues, uso de opioides también. Uso de casi cualquier otra cosa, pues, sí, prácticamente casi cualquier cosa puede ser algo riesgoso. Hay algunos medicamentos que se han propuesto que
pueden llegar a utilizarse, pero a dosis un poco ajustadas y con esas dosis pues realmente no ofrecen una analgesia muy, este, ¿cómo se llama? Muy efectiva. Entonces, pues comparado con una analgesia discreta a no analgesia, digamos como que la diferencia no se nota tanto realmente. Entonces, prácticamente por eso no se da manejo del dolor durante el trabajo de parto, como que se espera que el de por sí sea muy doloroso y más que nada ese es el enfoque. La única cosa que medio puede justificarse para el dolor es el uso de anestesia regional o de anestesia local. La anestesia local más o menos puede ayudar, pero tampoco es como que haga maravillas. Si se usa un tipo de anestesia local con el solo fin de disminuir el dolor del trabajo de parto, puede hacerse un bloqueo podendo, pero a veces la sola aplicación del bloqueo puede ser hasta más incómoda que el dolor. En algunos pacientes, ¿no? No quiere decir que en todos, pero bueno, el bloqueo a grandes rasgos, cuando se usa con ese fin, no confiere tampoco mucho beneficio. El que sí confiere beneficio es el bloqueo epidural, pero la enorme desventaja del bloqueo epidural es que si se utiliza muy tempranamente durante el trabajo de parto, lo puede prolongar o hasta detener. Entonces, el bloqueo epidural, cuando sí se utiliza, usualmente se hace cuando la paciente ya tiene dilatación completa o casi completa, o sea, cuando ya tiene 9 a 10 centímetros. Bueno, todo el rollo que dije, analgesia durante el trabajo de parto prácticamente no se recomienda. Bueno, la vigilancia del trabajo de parto se propone que tenga dos categorías, de bajo riesgo y de alto riesgo. Cuando es de bajo riesgo, prácticamente se propone que con los datos del partograma se puede dar una vigilancia, pues, digamos, adecuada. Todos los datos del partograma son los que les mencioné de esos 5 datos más otros que puedan llenarse también. Digamos que en esos pacientes de bajo riesgo como que no tienen mucho beneficio de recibir alguna otra intervención o de hacer uso de otro método diagnóstico. Las de alto riesgo, ellas sí, o esos trabajos de parto, sí, pues, por ejemplo, de lo más comúnmente utilizado es el uso de un registro cardiotocográfico. También se puede hacer uso de una ecografía para darle un seguimiento más activo al trabajo de parto, que no es una situación muy común, pero en los pacientes en las que sí se les hace, pues, digamos, les da más beneficio. Y también hay otras situaciones sobre los pacientes de alto riesgo. Por ejemplo, si se comprueba que hay alto riesgo, a lo mejor puede requerir la madre que sus signos vitales se midan más frecuentemente. Se propone que una paciente de bajo riesgo se midan cada 2 horas o hasta cada hora, pero en una paciente de alto riesgo sí se miden cada media, cada 15 minutos los signos vitales. La frecuencia cardíaca fetal cuando hay alto riesgo pues se mide de manera mucho más frecuente o incluso de manera continua con el registro cardiotocográfico. Y en general, digamos, como que se hacen otros ajustes para la vigilancia del trabajo de parto en fase activa, dependiendo de la categoría de riesgo. Lo demás se los voy a seguir comentando ahorita que lance el enlace de nuevo. Entonces ahorita voy a cerrar esto.